En esta mañana les quiero hablar acerca de la fe que vence la ansiedad. La fe que vence la ansiedad. Estamos viviendo en un tiempo donde la ansiedad está tomando control o está invadiendo los corazones más que nunca. Estamos pasando por una inflación a un nivel nacional, incluso internacional, por todo el mundo está pasando. Todos los expertos en la economía dicen que pronto va a haber una recesión económica, una crisis. Muchos ya la están experimentando, pero la palabra de Dios me dice que el reino de Dios es inconmovible y nosotros somos parte de su reino. La palabra de Dios me dice que aunque a todo mundo le puede faltar, pero a mí no me va a faltar. La palabra de Dios me dice en Deuteronomio también que Dios me ha dado el poder para crear riquezas. La palabra me dice que mi circunstancia no es determinada, o mi estado financiero, mi estado emocional no es determinado por el mundo o el sistema, sino por mi identidad en Cristo y en lo que Él me ha llamado. Amén. Entonces, a pesar de todo esto, hemos pasado 2 años de COVID, ¿cierto? Y ahora entramos en inflación. Y en la atmósfera últimamente ha habido mucha ansiedad, ha habido mucha aflicción, como la palabra que yo lo digo es como mucha inquietud, incertidumbre de lo que va a pasar. Quería que vayan conmigo a Marcos capítulo 4, versículo 35, y quiero hablar acerca de la ansiedad. Yo creo que no hay un tema más, una palabra que más se haya usado hasta hoy en día. Todo el mundo la usa, desde el más rico hasta el más pobre. Todo el mundo ya están diciendo que de cada 5 personas, una persona sufre de ansiedad, tiene una condición de ansiedad. La ansiedad para mí ha sido una epidemia más grande que incluso COVID. Para mí la ansiedad, el COVID se trató más del temor de COVID que de COVID como tal. Más personas estaban viviendo con terror y ansiedad que las personas que estaban viviendo con COVID. Y la ansiedad es algo que te empieza a destruir desde adentro hacia afuera. Es algo que te paraliza, es algo que te descapacita, es algo que no te permite vivir y caminar por fe. ¿Cuántos tienen Marcos capítulo 4, versículo 35? Cuando lo tenga, digan amén. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Sí? Amén. Vamos a recibir esta palabra de Dios y dejar que Dios ministre en nuestro corazón. Si Dios está ministrando tu corazón en esta palabra mientras que estoy predicando, di: yo recibo estas palabras. Y gracias, Señor, yo recibo estas palabras. Responde a la palabra de Dios, porque cada vez que Dios nos habla, Él está buscando quién responde a su palabra. Amén. Quién recibe su palabra. Y recibimos respondiendo a su palabra. Dice así: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Santo, Jesús llevó una almohada a la barca. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Wow, la oración más absurda que hemos leído en la vida. Silencio, quédate quieto. Perdón, Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Sí, vamos a empezar. En la vida muchas veces nos sentimos como los discípulos que estamos en esta barca con Jesús y pasamos diferentes tormentas que representan dificultades, pero hay veces sentimos que Jesús no hace nada. Para unos la tormenta puede ser enfrentar la pérdida de un ser querido, para otros puede ser una enfermedad, un diagnóstico, para otros puede ser una crisis financiera,
para otros puede ser una relación que se rompió. Todos tenemos tormentas. ¿Cuántos están de acuerdo? Todos pasamos por tormentas y es increíble porque cuando pasamos por una tormenta y sentimos que ya se acabaron, como que otra empieza. ¿Cierto? Y a veces estamos en esta barca con Jesús y decimos, Señor, ¿dónde estás tú? Lo interesante es que antes que se montaran en la barca, Jesús le dijo a los discípulos, móntense en esta barca porque vamos a ir al otro lado. Y esto representa cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y somos sus discípulos, muchas veces ser un discípulo de Jesús no es solamente ir a la iglesia todos los días, sino que Jesús nos está haciendo un llamado para ir al otro lado. Para ir al otro lado. Jesús iba al otro lado con un propósito. Si seguimos leyendo la historia, él iba al otro lado porque iba a liberar a un hombre que tenía miles de demonios. Entonces se montaron en esa barca y Jesús dijo, vamos a ir del otro lado porque Jesús quería que los discípulos lo acompañaran. Entonces aquí están los discípulos enfrentando en esta tormenta y Jesús está todo tranquilo en la parte de atrás de la barca durmiendo. Hay veces seguir a Jesús significa que tenemos que ir al otro lado con incertidumbre, con ninguna idea de lo que nos espera. Por muchos años a las personas se le han dicho en la iglesia, si tú aceptas a Jesús, se te van a ir todos los problemas. Si tú aceptas a Jesús, tu vida va a ser mejor. Si tú aceptas a Jesús, todos los problemas se te van a resolver. Increíble, cuando yo escucho eso, yo digo, wow, ¿dónde dice eso en la Biblia? Porque yo nunca lo he visto en la Biblia. Incluso la gente lo escribe o lo hace un post en las redes sociales y como que sí, si tú aceptas a Jesús, tu vida va a estar perfecta. Al contrario, tu vida se pone peor. Porque la Biblia dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora cuando somos trasladados, empieza la regeneración de nuestra vida, empezamos a nacer de nuevo, nuestra identidad cambia, el Espíritu Santo viene a morar adentro de nosotros y empieza a haber conflictos porque nos damos cuenta que hay un mundo espiritual, empezamos a percibir este mundo espiritual y nos empezamos a dar cuenta que estamos recibiendo ataques espirituales que están afectando nuestra vida, que están afectando nuestro estado emocional, que están afectando incluso nuestras relaciones. Es increíble como hoy en día hay jóvenes que vienen a la iglesia y los padres los critican, los padres le dicen ¿por qué vas a la iglesia? Pero van a una discoteca y los apoyan. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a los pies de Dios hay un conflicto en el mundo espiritual. Hay jóvenes aquí que a veces tengo que darle consejo porque vienen a la iglesia, dejan de hacer drogas, dejan de fumar, dejan de tomar alcohol, dejan de emborracharse, dejan de fornicar y vienen a la iglesia y los padres se empiezan a preocupar. Pero ¿por qué no sales y disfrutas y vas a la rumba? Te están lavando el cerebro en la iglesia. Claro, te están lavando el cerebro porque estaba sucio. ¿Cierto? Claro, te están lavando el cerebro porque estaba sucio, entonces me lo tuvieron, tú sabes, ahora Dios me lo está limpiando. They're brainwashing you. Entonces, muchas veces nos encontramos con un conflicto. Ahora, es increíble porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Amén. Lo dice en Juan capítulo 16, vayamos allá. Dice en Juan capítulo 16, versículo 32. Luego dicen que yo estoy mintiendo y que estoy negativo. No, ya van a ver. Aquí dice, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Estaba hablando de cuando iba a ir a la cruz. Escucha esto, me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Identidad. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Estas cosas yo hablo para que tengas paz. La paz no es la ausencia de problemas, la paz es la presencia de Jesús en medio de esos problemas. Y luego dice esto, escuchen. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Y ahí no acaba, porque la Biblia está dividida por capítulos y versículos, pero en la Biblia original no existían capítulos y versículos, era una carta entera. Entonces Jesús tuvo algo que decir después de eso. ¿Qué dijo? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Para qué Dios glorifica a sus hijos? Para que nosotros los glorifiquemos a Él. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que todos vayan al cielo. ¿Eso es lo que dice? ¿Qué dice? Que te conozcan a ti. Pero yo pensaba que la vida eterna era ir al cielo. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces aquí habla Jesús acerca de que vamos a pasar aflicción en el mundo, pero que tenemos que estar confiados porque Él ya ha vencido el mundo. Confiemos en lo que Él nos ha dicho, tengamos paz, porque el propósito de todo esto es que podamos vivir y experimentar la vida eterna. ¿Cuándo se experimenta la vida eterna? Aquí y ahora. Se experimenta conociendo a Dios. La palabra conocer en ese versículo es la palabra griego intimidad. Es cuando tú conoces a alguien en la manera más íntima posible. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Estaba conectando el pasar aflicción con tener paz en Él, con tener intimidad con Él. ¿Para dónde voy? Es importante hoy en día, como nunca antes, que nuestra relación con Dios estemos arraigados y estemos aferrados de esa relación que tenemos con Jesús, para no permitir que la aflicción cause ansiedad en nosotros, si puedo entender. La aflicción es incluso, Jesús lo aseguró, dijo: tú vas a pasar por aflicción, pero confíen en mí. Y ahí está la clave, confiar en Dios. Jesús no nos promete una vida sin tormentas, pero sí nos promete darnos paz en medio de esas tormentas. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuándo lo reciben? Las tormentas que el enemigo provoca para hundirnos son las tormentas que Dios usa para hacernos crecer. La paz no es la ausencia de problemas, como dije ahorita, pero es la presencia de Jesús en medio de esos problemas. Muchos se quejan porque Jesús está en la barca y está durmiendo y no hace nada, porque eso es lo que aparenta. Pero dale las gracias a Dios que estás en la barca con Jesús. Tú sabes, mira, muchas veces esta generación tiene un problema, que idolatran su manera de pensar y ver las cosas. La manera que yo veo las cosas, mi opinión, la manera que yo veo todo es más importante que la verdad. Si tú no piensas como yo y no sientes o ves las cosas de la manera que yo la veo, entonces tú estás equivocado y me odias. Discrimination. We're going to cancel you now because you don't believe like, we're going to cancel you. Pero aquí vemos, en medio de este conflicto, que la verdad no está ligada a lo que yo siento, lo que yo pienso. La verdad es una persona, se llama Jesús. Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene si no es. Y si me conoces a mí, ya has conocido al. Entonces, hay algo interesante de este pasaje, que aunque la tormenta era externa, Jesús podía sentir paz interna. Pero los discípulos entraron en pánico y caos interno, al punto que le hicieron la pregunta más ridícula de la historia de la humanidad. Imagínense: Jesús, ¿acaso no te importa? O sea, imagínate, Jesús se despojó de su deidad, dejó el Padre, decidió humillarse al punto de convertirse en un feto, un bebé en el vientre de una mujer llamada María. Y aquí están los discípulos 30 años después preguntándole: ¿acaso te importa? ¿Cómo puede ser posible estar pasando, por ejemplo, un huracán
que mientras las olas van llenando la barca de agua y aún así Jesús sigue durmiendo. ¿Cómo puede ser posible que Jesús esté en medio de una tormenta, en medio de un huracán, sigue durmiendo? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede Jesús, yo me hacía esa pregunta, cómo puede Jesús mantener esa paz interna durante una tormenta tan violenta? Incluso cuando lo despertaron, la reacción de Jesús no fue, hay una tormenta. La reacción de Jesús, la manera que él reaccionó fue, ¿dónde está la fe de ustedes? Se impresionó más por la falta de fe de ellos que por la tormenta que estaba pasando. Tú sabes, por eso la manera que reaccionamos y la manera que reaccionamos y la manera que vivimos esta vida de fe siempre va a mostrarle a Jesús si confiamos o no confiamos en Él. Y Jesús se despertó, y yo pensaba en esto porque Jesús llevaba ya 30 años viviendo en esta tierra. Empezó su ministerio a los 30 años de edad. Y desde el momento que Jesús empezó su ministerio, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, si leen los evangelios, era problema tras problema, persecución tras persecución, crítica tras crítica. Jesús como que no tenía ni una sola oportunidad de paz y descanso. Desde el momento que Jesús empezó su ministerio, lo único que hubo fueron problemas. Y es increíble como Él está aquí en la barca y duerme durante la tormenta, porque para Él la tormenta wasn't a big deal. Pero los discípulos no entendían eso. Los discípulos estaban en un conflicto interno. Jesús tenía paz interna. ¿Por qué? Porque ya Jesús tenía la autoridad sobre la tormenta. Tú sabes, muchas veces nos dejamos, nos ponemos ansiosos por circunstancias porque no entendemos nuestra identidad. Muchas veces nos preocupamos por circunstancias porque no confiamos en Dios. Y uno dice, no, pero yo confío en Dios y yo creo la Biblia, yo voy a la iglesia, pero eso no se trata de confiar en Dios. Confiar en Dios es a pesar que yo me sienta así o que pueda estar pasando esta circunstancia, yo decido creerle a Dios y voy a decidir no actuar con ansiedad o actuar con preocupación. Porque la ansiedad te lleva a preocuparte. La palabra preocupación es ocuparte antes de. Entonces la ansiedad literalmente ni siquiera es algo externo. La ansiedad es algo que empieza desde adentro. La ansiedad es la manera que procesamos una circunstancia. Los discípulos procesaron la circunstancia desde una perspectiva natural, pero Jesús procesaba la circunstancia desde una perspectiva sobrenatural, espiritual. Entonces, para Jesús no era un problema dormir en una tormenta, porque Él sabía, si el Padre está conmigo y yo no estoy solo, y aunque pase aflicción en este mundo, esta barca no se puede hundir. ¿Qué pasa? Que ellos querían ver que se fuera en la tormenta para creerle a Dios que Él lo había hecho. Muchas veces la tormenta, Dios la permite porque te va a madurar y te va a preparar para el próximo nivel en tu vida. Y cuando no entendemos esto, nos sentamos y empezamos a pedirle a Dios, Dios, quítame y sácame de esta tormenta. Pero Dios te dice, yo no te voy a sacar porque esta tormenta te va a preparar y te va a dar la resistencia de threshold para lo próximo que tienes que pasar en tu vida. Jesús pudo aguantar esta tormenta. ¿Por qué? Porque Él ya había pasado tantas tormentas con el Padre que cuando estaba ahí con los discípulos dijo, esto no me va a afectar porque yo ya he pasado por esto. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Sabes por qué tienes que pasar por esto? Porque Dios te está preparando, te está fortaleciendo como un like a runner, como un corredor, alguien que hace marathons. No puede empezar a correr 28 millas de una sola, tiene que empezar por 2 millas, luego corre 5, luego se condiciona, se prepara, hace ejercicio, hace dieta, prepara su cuerpo, se estira y en el transcurso del tiempo puede correr más y más. Nosotros, tú y yo, tenemos un límite a la presión, un límite a las circunstancias. No podemos resistir muchas veces ciertas circunstancias. Sentimos que nos vamos a hundir. Empezamos a reaccionar en desesperación. Pero lo que no entendemos es que estas tormentas son necesarias para poder crecer, para poder madurar, para poder ir al próximo nivel. Ahora les quería dar una lista. Por ejemplo,
En la Biblia, ¿dónde vemos esto? En la Biblia, ¿dónde vemos esto? David se tuvo que enfrentar contra osos y leones en privado porque Dios le quería dar la cabeza del gigante en público. Moisés tuvo que estar acorralado entre la orilla del mar y el faraón con el ejército de Egipto para abrir el mar en dos. No fue hasta el momento que él estuvo bajo presión que levantó la vara y el mar se abrió. Muchas veces te vas a sentir acorralado por las circunstancias, pero no es hasta que te sientas así que vas a levantar la vara de autoridad y vas a poder abrir el mar en dos. Jonás tuvo que estar en el estómago de un gran pez por 3 días y 3 noches para predicar el mensaje de salvación a una nación perdida. Josué tuvo que darle 7 vueltas a Jericó para poder ver los muros caerse. Job perdió sus casas, su ganado, su dinero, sus hijos, incluso su reputación en un día. Luego le dio una enfermedad en la piel, pero Dios lo sanó y le regresó todo 7 veces más de lo que había perdido. Sansón perdió su fuerza, perdió sus ojos y la chica que quería, que fue la que lo traicionó. Pero luego de eso entendió su propósito y Dios le regresó la fuerza una última vez para que cumpliera su propósito. Si ves, Pedro negó a Jesús 3 veces, pero luego Dios lo usó en el día de Pentecostés para predicarle a miles. ¿Con qué te digo esto? Muchas veces nos sentimos como que somos los únicos que estamos pasando por esto. Nadie más pasa por esto. Pero en la Biblia yo te puedo seguir dando nombres y nombres de todas las personas que Dios usó, que Dios levantó, que en su debilidad Dios se glorificaba. La ansiedad es un proceso interno. La ansiedad viene porque no vemos las cosas de la manera que Dios quiere que la veamos. Jesús ya estaba acostumbrado a no permitir el caos externo que interrumpiera su paz interna con el Padre. Jesús tenía un nivel de paz que no tenía los discípulos. Jesús tenía un nivel de autoridad que no tenía los discípulos. Jesús tenía un nivel de entendimiento que no tenía los discípulos. Jesús tenía un nivel de intimidad con el Padre que no tenía los discípulos. Pero este nivel Jesús lo obtuvo por medio de la oposición, por medio de la presión y por confiar en el Padre por 30 años antes de empezar su ministerio. La oposición es una oportunidad para desarrollar resistencia. Toca a tu vecino y di resistencia. En inglés, threshold. Somebody say threshold up in here. La resistencia se desarrolla, si quieres anotar, en medio de la presión. Las perlas son formadas en medio de la presión. Los diamantes. La resistencia se desarrolla en medio de la oposición. La resistencia se desarrolla en la incertidumbre, en la frustración, en las dificultades. Pero ¿quieres saber cómo se ve un cristiano maduro? Cuando tiene paz en medio de una tormenta. Hay veces viene una tormenta y empezamos a hacer guerra espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu que viene a interrumpirme esta paz. Fuera del nombre. Empezamos a hacer guerra espiritual, sacamos el aceite, empezamos a ungir toda la casa. Pobrecitos los niños le dejan aceite untado en las paredes, le usan el vino y la sal. Pero muchas veces no necesitamos hacer guerra espiritual. Por eso hay que tener discernimiento. Muchas veces lo más importante que puedes hacer, lo más maduro que puedes hacer es irte a la cama y acostarte a dormir y descansar en Dios. Mientras que tú descansas, Jesús pelea por ti. Tenemos que aprender a pelear, pero también tenemos que aprender a descansar en Dios. Tenemos que aprender a orar, interceder la voluntad de Dios, pero también tenemos que aprender a confiar en Dios. Sí, Dios nos revela cosas, Dios nos muestra cosas, Dios nos muestra el porqué. La Biblia dice que los misterios fueron dados a los hijos, pero simplemente porque yo no entiendo algo, no me da la autoridad para cuestionar a Dios y desanimarme de algo específico.
Yo no lo tengo que entender todo. Y aquí es cuando viene la idolatría, porque la idolatría no es solamente adorar una estatua, es que uno enaltece su pregunta y el por qué más que la promesa de Dios. Estás pasando por la tormenta, pero tu barca no se va a hundir y Dios te lo prometió. Dios te dio una promesa. Tú no tienes que entender el por qué. Lo único que tienes que hacer es confiar. Mi hija Jade, una vez uno le dice, no haga tal cosa, mi hija. Ella no entiende el por qué. Ella no entiende que si corre hacia la mesa de madera, sin agacharse, le va a dar a la punta de la mesa y se va a abrir la cabeza y va a empezar a llorar. Entonces uno la detiene, la para y ella empieza a llorar como que, ¿por qué? ¿Por qué me agarras? Muchas veces somos así con Dios. Empezamos a patalear y no nos damos cuenta que lo que Dios nos está guardando es de algo. No lo vemos, pero Dios lo ve. La Biblia dice, mis pensamientos son más altos que tus. Si los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos, ¿por qué entonces Dios tiene que pensar como yo pienso? ¿Por qué entonces Dios tiene que explicarme y hacerme entender por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? Cuando Dios lo que quiere hacer es madurarte, Dios te pudiera decir el por qué, pero no te lo va a decir, porque no decirte el por qué te va a madurar más que decirte el por qué. ¿Cuántos están recibiendo? No, bueno, ¿le estoy predicando a alguien en esta mañana o no? Ok. Hay veces la ansiedad causa que le pidamos a Dios que detenga algo que nos va a madurar. Lo volví a decir. Que tomemos, a veces la ansiedad causa que tomemos las decisiones fuera de la voluntad de Dios. Hay veces la ansiedad causa que nos rindamos antes de recibir el rompimiento. A veces la ansiedad causa que nos distraigamos de la perspectiva eterna, el cielo, y empecemos a ver todo desde una perspectiva terrenal. Cuando la Biblia dice, pon tu mente y tu mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Amén. ¿Cómo sabes que ya has vencido la ansiedad o que ya has superado algo en ese aspecto cuando puedes dormir durante una tormenta? Y también, ¿cómo sabes que has vencido la ansiedad cuando puedes estar tranquilo, confiada plenamente en Dios? Ahora, escucha esto. ¿Por qué Jesús se levantó y reprendió la tormenta? Porque Él tenía autoridad sobre la tormenta. Jesús no tenía que decir a la tormenta que se fuera para que no se hundieran. Ellos no se iban a hundir igual con la tormenta. Pero la echó fuera por el susto, por la reacción, el temor de los discípulos. Ahora, ellos estaban yendo a liberar a un hombre endemoniado que tenía legiones de demonios. Amén. ¿Qué quería enseñarle Jesús? De pronto era una prueba. Antes de ir a liberar a un hombre con legiones de demonios, ellos querían saber si ellos tenían autoridad sobre una tormenta. Y fallaron la prueba. Muchas veces la tormenta Dios nos está probando porque estamos a punto de enfrentarnos con legiones o una crisis o una dificultad. Y Dios está viendo si tú estás preparado para obtener la autoridad sobre esa circunstancia. Entonces estaban ahí, Jesús reprende el viento, la tormenta se va. ¿Y por qué la tormenta le obedeció a Jesús? Porque tú tienes la autoridad sobre todas las tormentas en las cuales tú puedes reposar. Si tú puedes reposar en la tormenta, significa que Dios ya te dio autoridad sobre esa tormenta. Voy a repetirlo otra vez. Si tú puedes reposar durante esa tormenta es porque ya tienes la autoridad sobre esa tormenta. Si hay algo que todavía te preocupa, si hay algo que todavía te aflige, si hay algo que todavía te mantiene despierto de noche, es porque no has recibido la autoridad sobre esa circunstancia. Pero no te tienes que desanimar. Dios te está preparando, Dios sabe lo que estás pasando, Él sabe lo que estás sintiendo, Él ha sentido la ansiedad antes. Como dijo un escritor favorito mío que siempre, I always quote him when I'm preaching, C.S. Lewis, dijo,
Muchos creyentes se sienten mal cuando sienten ansiedad, pero la ansiedad no es un pecado, la ansiedad es una aflicción. Pero tener esa aflicción es compartir mi pasión por Cristo. Wow, tan profundo. ¿Por qué? Porque la ansiedad es parte de nuestro amor por Jesús madurar. El amor verdadero es el amor maduro, ¿o no? ¿Matrimonio, sí o no? La ansiedad muchas veces viene porque en nuestra relación con Jesús, Él nos quiere madurar ese amor que tenemos por Él. Y muchas veces pasamos por esa ansiedad. Ahora, me desvío un poquito, pero regreso acá. Cuando los discípulos iban al otro lado, aquí estaba el hombre con legiones y Jesús se acerca a él y Él fue el que lo liberó. Otra cosa es que de pronto el diablo, el enemigo, sabía que se venía Jesús y provocó una tormenta para distraerlos. Y Jesús de pronto sabía, mira, este es el enemigo tratando de distraernos porque estamos a punto de echar fuera 2000 demonios de un hombre. Muchas veces la tormenta es el enemigo tratando de distraerte de en realidad lo que está pasando. Pero ¿sabes por qué el enemigo manda la tormenta? No porque él es fuerte, porque tiene miedo de ti. Y él quiere distraerte. ¿Sí? La ansiedad distrae. La ansiedad preocupa, ocupa antes de, ocupa tus pensamientos, ocupa tus emociones. No te deja pensar claramente, te desenfoca. Todo se vuelve como blurry, como borroso. ¿Por qué? Porque la ansiedad te distrae de tu identidad en Cristo Jesús. La ansiedad te saca fuera del propósito, te saca fuera de estar alineado con Dios. Entonces el enemigo muchas veces está con miedo y lo que hace es enviarte tormentas para distraerte, pero por eso nosotros tenemos que estar firmes. Porque cuando el enemigo traiga la distracción, nosotros nos paramos firmes para tener autoridad sobre esa tormenta, porque lo que viene es un rompimiento. Amén. ¿Cuántos saben que lo que viene es un rompimiento en sus vidas? ¿Cuántos saben que lo que viene es un rompimiento en sus vidas? Dios permitirá que pruebes lo amargo para que aprecies lo dulce. Dios permitirá que pruebes lo falso para que desarrolle tu apetito por lo real. Dios permitirá que pases por fracaso para que experimentes el éxito. Dios permite que pasemos por el valle de sombra de muerte para que experimentemos el poder de su amor en la cima. ¿Sí? Dios permite estas cosas para que podamos experimentar la plenitud de que es estar confiado con Él, conocerlo como Jesús lo conocía, que Jesús dijo, mira, ustedes se van a esparcir, ustedes me van a dejar, tú me vas a negar 3 veces, tú también, tú me vas a vender, pero tranquilo, porque yo no estoy solo, el Padre está conmigo. El amor sin retos es amor inmaduro. Mi relación con Dios tiene historial, tiene consistencia, tiene peso. Está compuesto de luchas, batallas, victorias, sacrificio, adoración, fruto de labios. ¿Sabes? Dios establece el estándar en nuestro corazón. ¿Por qué? Dios no quiere que reduzcas el evangelio al nivel de la cultura, sino que eleves la cultura al nivel del evangelio. Porque cuando Dios te escoge, cuando Dios te llama, Él te dice, mira, lo que tú estás viviendo ahora mismo en tu negocio, lo que tú estás viviendo ahora mismo en tu empresa, en tu trabajo, lo que tú estás viviendo y experimentando con tu familia, no es lo único que tengo para ti. Yo tengo mucho más, pero para que tú puedas tener la autoridad para el próximo nivel y temporada en tu vida, tienes que saber descansar en la tormenta. La fe que vence la ansiedad. Toca a tu vecino y dile, la fe que vence la ansiedad. Ahora, la ansiedad es una epidemia en nuestra generación. La ansiedad es producto de una generación que anhela el placer temporal sobre la victoria eterna. La ansiedad es producto de una generación que busca el éxito del día a la noche en vez de vivir el proceso. La ansiedad es producto de una generación que busca los likes, los follows y la fama en vez de buscar la integridad y la humildad.
La ansiedad es producto de una generación que piensan que tienen que aparecerse a otros en vez de adoptar la identidad que Dios le dio. La ansiedad en esta generación es producto de una generación que pasa horas en el teléfono, pero minutos en la presencia de Dios. Pueden pasar horas en Netflix, pero minutos en la palabra de Dios. Quieren ser independientes en vez de depender de Dios. Quieren controlar cada aspecto de sus vidas en vez de permitir que Dios tenga el control. Quieren aprender a tener poder sin entender que el poder más grande que existe empieza en el aprender a rendirnos a Dios todos los días. Y la ansiedad que es producto de la ansiedad es un producto a una generación que le gusta la idea del cristianismo, pero no quiere hacer lo que Jesús dice que hagamos. Le gustan la idea, le gustan, I'm a cool Christian, but I can't follow Jesus all the way. I'm a cool Christian, but I can't follow Christ because there's some things that don't match up with my lifestyle. So I'm just going to go to church. I'm going to sin. I'm going to pray, ask God for forgiveness. And then I'm going to just keep being a cool Christian. I'm forgiven. I'm human. Tú no eres humano. Tú eres un hijo de Dios que Dios desató de la tierra y te puso en un cuerpo. Tenemos debilidades humanas. La Biblia dice en Marcos capítulo 16, versículo 30 y algo. Dice, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Mi identidad no es lo que yo siento y mi debilidad en la carne. Mi identidad está en Cristo Jesús. Si el mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos vive en mí, ese mismo espíritu me da la fuerza para vencer la tentación de la carne. Amén. Ahora, la fe que vence la ansiedad, les voy a decir esto, la ansiedad es producto de una cultura que hace ¿qué? Hace lo siguiente, una cultura que normaliza aventuras de una noche, una cultura que normaliza el divorcio, una cultura que tolera el abuso de drogas y alcohol, una cultura que normaliza la consumación de pornografía. ¿Sabes? La ansiedad es producto de todas estas cosas. Muchas veces la ansiedad es producto de traumas de cuando vienen de nuestra niñez. Muchas veces la ansiedad es producto de cuando nuestros padres nos gritaban o nos trataban mal o si alguien nos ha abusado antes verbalmente, físicamente, emocionalmente. La ansiedad triggers, ¿cómo se dice trigger? Se activa en el momento que algo pasa porque nos recuerda de una memoria de cuando éramos niños. Muchas veces la ansiedad es desahogarnos, pero nos desahogamos con algo malo en vez de desahogarnos con Dios. Y yo te quiero decir esto, escudriña tu corazón ahora mismo y analiza tus decisiones cuando tienes ansiedad. Porque cuando hay una inflación, una crisis económica, es cuando las personas toman las peores decisiones financieras. De la misma manera, cuando estás en una crisis emocional con ansiedad, es cuando tomas las peores decisiones para tu vida. Y por eso no podemos depender de nuestras emociones. Tenemos que depender, como dice nuestro apóstol, de los ¿qué? De los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras emociones nos van a mentir. Si tú tuvieses un amigo o una amiga que te mintiera tan frecuentemente como te mienten tus emociones, ya hubieses cortado esa relación. No sé si entendieron, pero... Si tú tuvieses un amigo o una amiga que te mintiera en la cara tanto como lo hace tus emociones, ya hubieses cortado esa relación. Diga conmigo, yo corto esa relación de mis emociones. Dios nos dio las emociones. Claro, Él nos dio emociones. Él las creó. Pero vivimos en un mundo caído donde we have fallen short of God's glory. Entonces mis emociones siempre van a querer hacer lo que hace la naturaleza humana. Pero la Biblia dice que ya mi naturaleza no es en lo humano. Mi naturaleza viene de Jesús. Ya voy a terminar porque como que se están aburriendo un poquito, ¿cierto? La fe que vence la ansiedad. Toca a tu vecino y dile, la fe que vence la ansiedad. Es la fe que confía plenamente en Dios sin condiciones.
Es la fe que es radical. Es la fe que es apasionadamente enamorada de Jesús. Es una fe que actúa a pesar de cómo se sienta. Muchas veces alguien me decía, bueno, si yo actúo a pesar de cómo me sienta, yo soy un hipócrita. Yo digo, no, tú no eres un hipócrita. Tú estás actuando en tu identidad. Porque Jesús no sentía ir a la cruz, pero lo hizo. No, pero es que estaba en una iglesia y la iglesia me hirió y estuve decepcionado, el pastor me decepcionó, me fui de la iglesia ofendido. Yo no confío en las iglesias porque porque en la iglesia dice church hurt, they're hurt by the church, right? Están heridos por la iglesia. Pero yo te digo una cosa en el día de hoy que ojalá te libere. No hay nadie más que ha sido herido por la iglesia que Jesús y todavía viene aquí todos los domingos. Entonces, si tú no quieres confiar en un pastor, está bien, pero confía, imita a Cristo, porque Cristo perdonó incluso su propia iglesia, sus propios discípulos que lo... You get the point. La fe que vence la ansiedad es la fe que busca a Dios en el valle de sombra. La fe que reconoce la circunstancia, pero no permite que la circunstancia tenga influencia. Es la fe que cree cuando todos dudan, que cree cuando todos critican. Es una fe que persevera. La fe no es negar lo que yo estoy pasando. Muchas veces la gente, tú le preguntas, ¿cómo estás? No, yo estoy bien, I'm good. Pero no está bien. Porque dice, no, si yo digo que estoy mal es porque estoy mostrando que no tengo fe, pero no es así. La fe no niega la realidad de lo que estoy pasando, pero la fe sí corta la influencia de lo que yo estoy pasando. La fe no permite que esa circunstancia tenga influencia sobre mi vida y mi corazón. La fe lo admite. Jesús dijo, Padre, que pase de mí esta, que no se haga ¿mi qué? ¿Cuál era la voluntad de Jesús en ese momento? No quiero morir, pero que se haga. No siento la voluntad, pero como confío en ti, Padre, voy a ir a la cruz. Muchas veces no necesitas que un pastor te imponga manos, muchas veces no necesitas ir a una liberación o tú sabes, muchas veces lo único que tienes que hacer es morir. Que Jesús no murió en la cruz. Jesús murió en Getsemaní. Muchas veces yo me acerco a mi esposa y yo le voy a decir algo y yo ya sé cómo ella va a responder. Hay veces. Y yo sé que a veces la manera que ella va a responder no me va a gustar, ¿cierto? Entonces yo digo, Señor, antes de ir a la cruz voy a morir. Entonces, ¿qué pasa? Antes de ya incluso hablar con ella, ya estoy muerto. No reacciono. Porque ya tomé la decisión interna de que a pesar de lo que no me gusta o no esté de acuerdo, voy a morir a mi carne. Muchas veces lo único que tienes que hacer es tomar esa decisión interna. ¿Qué pasa si Jesús sabía que iba a haber una tormenta, pero él ya había tomado la decisión interna de que no iba a permitir que la tormenta lo despertara de descanso? Pero a los discípulos lo agarraron desprevenidos. Oh, Jesús, ¿acaso te importa? ¿Sabes? Las preguntas que le hacemos a Jesús usualmente muestran la madurez que tenemos. Bueno, mi amada familia, con esto quisiera concluir. Si queremos erradicar la epidemia de ansiedad a nuestro alrededor, tenemos que normalizar esto. Normalicemos ser pacientes unos con los otros. Normalicemos vivir con principios de la palabra y no por mi estado emocional. Normalicemos devoción a Dios todos los días antes de empezar nuestro día y al terminar nuestro día.
Normalicemos meditar en la palabra de Dios. Normalicemos buscar la presencia de Dios. Normalicemos ofrecer mi cuerpo y mi mente como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Normalicemos confiar en Dios cuando no tengo suficiente dinero para pagar mi renta. Normalicemos confiar en Dios con mis hijos. Normalicemos confiar en Dios cuando salgo a buscar trabajo para pagar esa renta. Normalicemos poner mi futuro en las manos de Dios. Normalicemos confiar en Dios a pesar de mis preguntas, de que Él sabe lo que está haciendo. Normalicemos confiar en Dios cuando no entiendo. Normalicemos mantener el corazón puro. Normalicemos la conciencia limpia. Normalicemos cuidar lo que digo y de lo que me quejo. Normalicemos perdonar a los que nos hieren. Normalicemos sanar las heridas del pasado. Normalicemos reaccionar con esperanza y no con desánimo. Normalicemos pasar más tiempo adorando que quejando, más intimidad con Dios sobre actividad con hombres, salir fuera de nuestra zona de confort para ver crecimiento. Normalicemos el tiempo que requiere y la inconveniencia del proceso para ver las virtudes genuinas de Dios crecer y tomar raíz en nuestra vida. Tenemos que normalizar el tiempo que requiere esto. Lo real, lo genuino y lo de Dios toma tiempo, tiene un proceso. Normalicemos estar dispuestos a ser criticados por creer en Jesús y creerle a Jesús. No podemos vivir con el temor de qué dirá esta persona, o qué pensará mi familiar, o qué pensará mi hijo, qué pensará mi hija, qué pensará mi papá, qué pensará mi mamá. El no preocuparme de eso no significa que no me importa. A mí me importa lo que piensa mi familia. Y tú puedes mostrar amor, pero no significa que tienes que permitir que eso te distraiga y te lleve fuera de tu identidad. ¿Cuál es la tormenta o las tormentas que estás pasando en este día? Algunos de ustedes que tienen una tormenta tropical, otros tienen un huracán categoría 5, pero otros tienen como 10 huracanes encima, uno tras otro, de la A hasta la Z. ¿Y cuál es la tentación cuando estamos pasando una tormenta? Self-pity. What is self-pity? I say self-pity. Esa ya. Muchas veces queremos que la gente sienta lástima por nosotros. ¿Cierto? Exacto. Everybody got the point. Sentimos que queremos que la gente sienta lástima por nosotros y nos alimentamos de sentirnos que alguien se siente like they feel pity for us. Dios no quiere eso. Jesús nunca le dijo a los discípulos, ay, pobrecitos, ya voy a apagar la tormenta. Muchas veces como padres no queremos que nuestros hijos pasen por ciertas cosas porque no queremos que pasen por eso, y lo que estamos haciendo, le estamos haciendo daño porque tienen que pasar por esas cosas para poder darse cuenta de otras y para poder desarrollar su relación con Dios. Entonces tenemos que entender que Dios, cuando se para al frente de ti, no te va a tratar de darte lástima. Él lo que va a hacer es abrazarte y decirte, sigue adelante porque yo te amo y yo quiero que tú vayas al próximo nivel de tu vida. Amén. Yo sé que hay gente que es diagnosticada con ansiedad y estamos viendo una generación con la epidemia de mental illness, enfermedad mental. ¿Por qué? Porque hemos sido una generación que, como le di la lista, dependemos y queremos controlarlo todo. Y una persona que quiere controlarlo todo va a terminar. No puedes controlar todo. Tú no puedes controlar muchas cosas. Muchas cosas. Pero lo increíble es que cuando no tratamos de controlarlas y cuando nos rendimos a Dios y descansamos, es increíble. Dios nos da autoridad sobre esas cosas. O sea, ¿tú quieres autoridad sobre esas cosas? Descansa. Dile a tu vecino, agarra tu almohada porque nos vamos a dormir.
Y yo te decía, agarra la almohada porque esta noche ya no me voy a preocupar. Esta noche ya no me voy a preocupar. A mí me pasa todo ahora. El otro día tenía que en 7 días tenía que ver cómo consigo miles de dólares que tenía que hacer pago. Miles de dólares, mucha cantidad. Y yo no sé cómo lo voy a hacer, pero estoy tranquilo, yo me voy a preocupar, a mí no me importa acaso. Eso es lo de menos, la plata es lo de menos. Plata, todos los años la plata pierde, el dólar pierde como 7%, esto todo se cae. Mi economía, mi estabilidad no lo determina un billete, una plata, un trabajo, un negocio. Mi estado emocional, yo no le paro a eso. No consigo la plata, no la consigo, ¿y qué voy a hacer? Si la consigo, bueno, gloria a Dios. Y yo descanso en Dios y oro y le doy gracias a Dios y cumplo mis responsabilidades, trabajo fuerte. Y ya mañana se cumplen los 7 días y ya la conseguí. Y ya. Voy a descansar en Dios. Y si no la hubiese conseguido, igual confío en Dios. Y igual, entonces ya si no la consigo, entonces le digo a Dios, perdóname porque entonces no estoy administrando la plata bien. Me arrepiento, pero tomo responsabilidad. Pero muchas veces nos complicamos la vida por unas cosas que nos estamos complicando por pagar algo cuando Dios dice, mira, yo te quiero equipar en el 1-a-1 conference y te quiero preparar para que tú puedas evangelizar y traer el reino a tu negocio, a tu trabajo, a tu escuela. ¿Sabes? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Quiero terminar con eso. Quiero terminar con estos 2 versículos. Dice Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanados. Filipenses 4:6. Si lo quieren anotar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Levanta tu mano y dile, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que yo he pasado y lo que estoy pasando y lo que voy a pasar, tú eres fiel. Entonces dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Y luego la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes? Porque en Proverbios 4:23 dice, porque sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cierto? En Corintios dice, en 1 Corintios 2:14 al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso yo no espero que todos entiendan las cosas espirituales, porque para él son locura, para el hombre natural, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y escucha esto, no dice que yo tengo la mente de Cristo, dice nosotros. Escucha esto, yo no tengo la mente de Cristo, no dice yo tengo la mente de Cristo, dice nosotros. Cuando alguien me dice, yo no voy a la iglesia porque yo no necesito ir a la iglesia para conocer a Dios, pero la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Acaso tú eres autosuficiente? Dios le ha dado la mente de Cristo a nosotros. No sé si la entendieron, pero ojalá hayan entendido. ¿Por qué congregarse es importante? Porque Dios le ha dado la mente de Cristo a nosotros. Y con este versículo termino. Lucas 9:57 al 62. Lucas 9:57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos van a seguir a Jesús donde quiera que vayan? Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios a tus necesidades? Busca el reino de Dios. Deja que los muertos lidien con los muertos. No me entendieron, pues está bien. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa, tú sabes. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado
mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La clave aquí es, escucha esta revelación. Las zorras tienen guaridas y las aves de los nidos, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús no estaba hablando de un lugar físico, no estaba hablando de buscar dónde dormir solamente. Él estaba diciendo, mi cabeza no tiene lugar donde ser recostada. ¿Por qué? Porque Dios está buscando un corazón que permita que Él pueda descansar